Jacqueline, la niña risueña de Mercaderes, Cauca, desapareció entre la calle 34 y la avenida 12. 405 días después, su familia supo que los restos habían sido encontrados desde mucho antes, abandonados en un cañaduzal en la vía de Yumbo hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. El responsable fue alguien muy cercano a ella, alguien en quien confiaba. Mientras esa persona lo negó todo, los registros de llamadas y un vehículo cubierto de barro dejaron al descubierto graves contradicciones. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién distorsionó la verdad y por qué? El 7 de septiembre de 2012, Jacqueline fue vista por última vez. Aquella tarde, salió de la casa en el barrio Santander para pasar por el restaurante donde trabajaba su madre. Allí, Jacqueline llamó por teléfono a su hermana y conversó un rato. Su voz seguía normal. Nadie percibió miedo en sus palabras. Alrededor de las 4:20 p.m., Jacqueline le dijo a su madre, Flor, que iría a la panadería del barrio con su tío Oscar. Y entonces, su rastro se desvaneció en el trayecto entre la calle 34 y la avenida 12, un camino que debía tomar solo unos minutos. A las 5:30 p.m., Flor terminó su turno y regresó a casa, y la casa estaba vacía. No había pasos, no había un mamá, no estaba la mochila en su rincón de siempre. Flor le preguntó a José, su esposo, quien aún creía que la niña seguía en el restaurante con ella. Solo esa respuesta equivocada bastó para que el corazón se les hundiera. Jacqueline había estado allí, pero nunca volvió. Flor salió corriendo a buscarla. Fue a casa de su hermana Gloria y preguntó por todo el vecindario. Nadie había visto a Jacqueline. Llamó a Oscar. No contestaba. José tuvo que usar otro número para que Oscar finalmente atendiera. Y la primera frase que dijo, heló la sangre. Negó haber estado con Jacqueline esa tarde. Desde ese instante comenzó la pesadilla. La familia entera recorrió cada calle del barrio Santander. Fue al parque. Tocó puerta por puerta como si con ir un poco más rápido pudiera alcanzarla. Pero Jacqueline seguía desaparecida. Fueron a la comisaría a denunciar y recibieron una respuesta fría y cruel. Hay que esperar 72 horas. Cayó la noche, y con ella una desesperación que cubrió cada callejón. Aún así, Flor, José y los suyos no se detuvieron. Siguieron buscando, siguieron llamándola, siguieron recorriendo cada esquina del barrio aferrados a una fe frágil, que de algún modo encontrarían a su hija. ¿Quién era esa niña que hizo que el barrio Santander se hundiera en el pánico? Jacqueline Velasco Martínez llegó al mundo el 20 de octubre de 2001, en la tranquila zona rural de Mercaderes, un municipio del departamento del Cauca, en Colombia. Su llegada fue motivo de inmensa alegría para sus padres, José Dieder Velasco y Flor Alba Martínez. Aunque José ya tenía una hija de un matrimonio anterior, Jacqueline se convirtió en su gran orgullo, la niña que iluminaba su vida. Creció rodeada de cariño, aprendiendo a valorar lo sencillo. Siempre alegre, educada y con una sonrisa que conquistaba a todos. Disfrutaba jugar con otros niños, pasar tiempo con sus padres y cantar. A los 9 años, justo después de celebrar su primera comunión, sus padres tomaron una decisión que marcaría un antes y un después. En el campo, las oportunidades de estudio eran escasas, y para colmo, en 2011 una huelga de maestros había interrumpido las clases. Así, José y Flor decidieron dejar atrás la vida campesina y mudarse a la ciudad de Cali, con la esperanza de que su hija pudiera estudiar en un buen colegio y cumplir su sueño de graduarse de la primaria. La familia llegó a la casa de la tía Gloria Córdoba, hermana de Flor, quien tenía un restaurante de comida rápida llamado Ricuritas Gloria, en el barrio Santander, al norte de Cali. En ese momento, Gloria convivía con un hombre llamado Oscar Eduardo Cadavid, quien hacía pocos meses había salido de prisión tras cumplir 7 años por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y asociación para delinquir. Pese a ese contexto,
José y Flor estaban ilusionados con la mudanza. No solo veían un futuro académico para Jacqueline, sino también nuevas oportunidades laborales para ellos. Flor comenzó a trabajar en el restaurante de su hermana, y de inmediato inscribieron a la niña en el Colegio Santo Tomás, sede Jorge Isaacs, para que no perdiera más clases. Su maestra de 5º grado, Marta Llano, aún la recuerda como una niña inteligente, con una hermosa cabellera y una sonrisa que llenaba de luz cualquier salón. Aunque Jacqueline intentaba adaptarse a la vida en Cali, su corazón seguía atado al campo. Extrañaba el olor de la tierra después de la lluvia, los juegos con sus amigas de siempre y la calma de su pueblo. Sus padres, queriendo darle un motivo para aguantar la nostalgia, le prometieron que volverían al Cauca cuando terminara la primaria. Ella se aferró a esa ilusión, regresar a su tierra y graduarse luciendo la toga y el birrete que tanto soñaba. 2 meses antes de cumplir la promesa de volver a Cauca, Jacqueline desapareció. Fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2012. Esa tarde salió de su casa en el barrio Santander, pasó por el restaurante donde trabajaba su madre y cerca de las 4:20 p.m. dijo que iría con su tío Oscar a la panadería. Entre la calle 34 y la carrera 12 se perdió su rastro. A las 5:30 p.m. Flor regresó y no la encontró. José pensó que estaba con ella en el restaurante. Desesperados, preguntaron a vecinos y fueron a casa de Gloria, pero nadie la había visto. Oscar no contestaba, y cuando José logró que respondiera desde otro número, negó haber estado con la niña. La familia buscó por todo el barrio y al acudir a la policía, recibió una respuesta fría. Debían esperar 72 horas. Aún así, siguieron buscándola sin parar, aferrados a la esperanza de hallarla. A la mañana siguiente, la familia volvió a la estación de policía con la esperanza de que esta vez sí iniciaran la búsqueda formal. Allí se encontraron con agentes del Gaula y con el intendente Jorge Eliezer Lozano, quien asumió el mando del operativo. El barrio Santander fue revisado calle por calle. También se imprimieron volantes con la foto y la descripción de Jacqueline. 1, 45 metros de estatura, delgada, piel clara, cabello negro. El día que desapareció, vestía una blusa blanca, una falda roja con puntos blancos y sandalias del mismo color. A pesar de los esfuerzos, las horas se convirtieron en días y no aparecía ningún rastro. La angustia crecía y con ella las especulaciones. Los investigadores empezaron a considerar que quizá la niña se había marchado por voluntad propia, movidos por la idea de que estaba atravesando una etapa de rebeldía. Esa teoría cobró fuerza cuando revisaron su computadora y encontraron algunas fotos de carácter más personal. Imaginaban que tal vez se había fugado con un posible novio, pero para Flor y José, esa idea era absurda. Jacqueline casi no salía de casa, y cuando lo hacía, siempre pedía permiso. La describían como una niña inocente, reservada, muy unida a su familia. Todo cambió 3 días después, cuando surgió un testigo. Una empleada de una tienda cercana contó a los investigadores que, la tarde de la desaparición, vio a Jacqueline subir a una camioneta D-Max gris, doble cabina. A partir de ese momento, el trabajo de la policía se centró en identificar al conductor. No creían que fuera un secuestro al azar. A esa hora, el barrio estaba lleno de gente y con bastante tráfico. El investigador a cargo sospechaba que el hombre al volante era alguien conocido por Jacqueline, alguien con quien ella se habría sentido lo bastante segura como para subir sin oponer resistencia. La investigación dio un giro cuando la policía empezó a revisar quiénes, entre familiares y conocidos, podían tener una camioneta parecida a la descrita por el testigo. No tardaron en descubrir que Oscar, el tío político de Jacqueline, poseía un vehículo con esas mismas características. Los agentes llamaron nuevamente a Flor y a José para preguntarles por la relación de la niña con él. Flor fue honesta. Reconoció que Oscar siempre le había parecido un hombre extraño, alguien en quien no confiaba del todo. Sin embargo, dijo que nunca había visto un comportamiento inapropiado hacia su hija. Lo que sí le resultaba raro fue que, el día en que Jacqueline desapareció, él asegurara que no había estado con ella, porque supuestamente
¿Había salido a comprar cortinas? Esa versión ya levantaba sospechas, y más aún cuando apareció otro testigo. Un vecino afirmó haber visto a Jacqueline con Oscar esa misma tarde. Con ese dato, la policía lo citó para que declarara. Durante el interrogatorio, Oscar admitió que la niña lo había acompañado a recoger unos bultos en el barrio Santa Elena y que luego fueron a dejarlos a un restaurante. Después, dijo que pasaron por una estación de servicio para poner combustible y que más tarde la dejó en la casa de sus padres. Los investigadores solicitaron a Gloria, la tía de Jacqueline y pareja de Oscar, las grabaciones de las cámaras de seguridad de su restaurante. Al revisarlas, confirmaron que la menor sí había estado allí. Se la veía junto a la camioneta gris, hablando con Oscar, y luego subiéndose al asiento del copiloto. Para verificar cada paso de su relato, la policía pidió a Oscar que mostrara la ruta que había seguido la tarde del 7 de septiembre. Él los llevó primero a la gasolinera, donde los empleados confirmaron que había pasado. Después dijo que, tras dejar a Jacqueline, se reunió con un amigo de apellido Castillo en el centro comercial Río Cauca, y que de ahí fueron a la casa de este, en el barrio Pisamos, donde supuestamente pasó el resto de la tarde. Los agentes localizaron al amigo mencionado por Oscar, quien, en un primer momento, ratificó palabra por palabra la versión que el hombre había dado. Ante esa confirmación y la ausencia de pruebas sólidas que lo incriminaran directamente, las autoridades no tuvieron más remedio que dejarlo en libertad. Sin embargo, la liberación no significó el cierre del caso. Por el contrario, la policía mantuvo activas las labores de rastreo, analizando posibles pistas que pudieran conducirlos hasta Jacqueline o señalar a nuevos sospechosos. La desaparición de la jovencita había sacudido profundamente al barrio Santander. Entre vecinos, comerciantes y conocidos, el comentario era uno solo: ¿dónde está Jacqueline? La noticia también golpeó con fuerza a la comunidad educativa del colegio donde estudiaba. Compañeros, maestros y amigos se unieron para organizar una marcha que recorrió varias calles de Cali. Iban vestidos con camisetas blancas, portaban banderas del mismo color y sostenían pancartas con mensajes pidiendo su regreso. Entre cantos y aplausos, exigían su pronta liberación y el compromiso de las autoridades para encontrarla. En paralelo, la policía habilitó líneas telefónicas especiales para que cualquier ciudadano pudiera aportar información. Como incentivo, ofrecieron una recompensa inicial de hasta 5 millones de pesos colombianos, aproximadamente $1,200, por datos que ayudaran a dar con su paradero. Sin resultados concretos, el monto fue duplicado poco después, alcanzando los 10 millones de pesos, unos $2,400, con la esperanza de que ese incremento motivara a testigos o personas con información a dar un paso al frente. Cuando ya parecía que las vías de investigación se agotaban, Flor, la madre de Jacqueline, insistió a los investigadores en una línea de trabajo que hasta ese momento no había sido explorada a fondo: rastrear los teléfonos de Oscar y del hombre que le había servido de coartada. Al analizar los registros, los agentes encontraron un dato que encendió todas las alarmas. Se comprobó que, la noche en que Jacqueline desapareció, poco después de las 7 p.m., hubo un cruce de llamadas entre ambos. El hallazgo generaba una pregunta inevitable. Si Oscar aseguraba estar con su amigo durante esas horas, ¿por qué necesitaba llamarlo? Además, la triangulación de las señales de sus teléfonos reveló que la ubicación registrada no coincidía con los lugares que Oscar había declarado en su testimonio. Con estas nuevas inconsistencias sobre la mesa, la policía volvió a citar al amigo de Oscar. Durante la entrevista, el hombre pareció tomar conciencia del riesgo en el que se encontraba. Encubrir a alguien en una investigación de este tipo podía costarle muy caro. Y fue entonces, bajo esa presión, que decidió cambiar radicalmente su versión de los hechos. En su nuevo testimonio, el amigo de Oscar rompió con la versión que había mantenido hasta entonces. Explicó que, en realidad, Oscar le había pedido que mintiera
y asegurara que habían estado juntos la tarde del 7 de septiembre. El motivo, según él, no tenía nada que ver con Jacqueline. Oscar le confesó que había pasado esas horas con otra mujer en un hotel y que su esposa lo había estado llamando insistentemente. Por eso necesitaba que alguien lo encubriera. Sin embargo, lo que vino después en su declaración inquietó profundamente al jefe de la policía. El hombre relató que, horas más tarde, Oscar pasó a recogerlo para que lo acompañara a lavar su camioneta. Lo que llamó la atención fue la condición del vehículo. Estaba cubierta de barro y suciedad de pantano, como si hubiera circulado por un terreno húmedo o fangoso. El testigo recordó que Oscar se mostraba nervioso y con prisa, como si necesitara limpiar el auto con urgencia. Ante esa revelación, los investigadores actuaron de inmediato. Se realizó una inspección minuciosa del vehículo y, entre los restos de suciedad y el interior, lograron recuperar algunos cabellos. El análisis forense confirmó que pertenecían a Jacqueline. Aunque este hallazgo colocaba a la niña dentro de la camioneta, no era una prueba concluyente contra Oscar, pues él mismo había admitido que ella estuvo allí esa tarde. Pese a ello, los detectives no se dieron por vencidos. Decidieron repetir paso a paso el recorrido que Oscar había descrito, esta vez verificando cuidadosamente todas las cámaras de seguridad ubicadas en la ruta hacia la casa de Jacqueline, donde él aseguraba haberla dejado. Fue así como localizaron videos de las cámaras de una empresa cercana, que apuntaban directamente a la calle por la que, según su versión, había transitado con la niña. Al revisar las grabaciones, encontraron una contradicción determinante. En la hora que Oscar indicaba, él y Jacqueline nunca aparecieron en las imágenes. Ese hallazgo, sumado a las incoherencias detectadas en sus declaraciones, llevó a la Fiscalía a dar el siguiente paso. El 1 de marzo de 2013, después de 6 meses de investigación exhaustiva y con todas las evidencias reunidas, se ordenó la captura de Oscar, quien tenía 39 años en ese momento. Fue detenido en el restaurante de Gloria, su pareja. Durante la audiencia, Oscar negó rotundamente los cargos, pero fue formalmente imputado por el delito de desaparición forzada. El tribunal dictó una medida de aseguramiento en su contra, decisión que fue respaldada por la Procuraduría. A pesar de que el hombre quedó bajo prisión preventiva, la herida más dolorosa seguía abierta. Jacqueline continuaba sin aparecer. Durante semanas enteras, las autoridades intentaron, por todos los medios a su alcance, que Oscar revelara dónde estaba Jacqueline. Interrogatorios, conversaciones directas, llamados a la reflexión, nada surtió efecto. El hombre se aferraba a su versión, negando una y otra vez tener cualquier relación con la desaparición de la niña. Los padres de Jacqueline, desesperados, también intentaron llegar a él por la vía emocional. Le suplicaban que les dijera dónde estaba su hija, apelando a cualquier rastro de compasión que pudiera quedarle. Pero sus ruegos se estrellaban contra un muro de silencio. Con el paso de los meses, tanto los detectives encargados del caso como la familia de la adolescente siguieron adelante con una búsqueda incansable. Era un trabajo agotador, que no solo implicaba recorrer barrios y ciudades, sino también lidiar con falsas esperanzas. En ese tiempo, comenzaron a llegar informaciones de personas inescrupulosas que afirmaban haber visto a Jacqueline en distintos lugares del país. Cada una de esas llamadas encendía un hilo de esperanza en el corazón de sus padres, pero, al verificarlas, todas resultaban falsas. En una ocasión, la madre de Jacqueline recibió una llamada especialmente impactante. La persona al otro lado de la línea aseguraba que su hija estaba en Ecuador. Aquella afirmación llevó a la policía a considerar una hipótesis inquietante, que Jacqueline aún pudiera estar con vida y que Oscar la hubiese entregado o vendido a una red de trata de menores que operaba en Cali para luego sacarla del país. Sin embargo, el tiempo seguía su curso implacable. Aunque muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas, para la familia de Jacqueline, el paso de los días era un enemigo que desgastaba fuerzas y minaba la esperanza. Las semanas se convirtieron en meses, y no había un solo rastro real de la niña. Pasó un año desde la desaparición. Oscar, señalado como el principal sospechoso,
permanecía en prisión preventiva, pero el juicio en su contra parecía estancado. La familia denunciaba públicamente retrasos en el proceso judicial, reclamando que se acelerara para que se hiciera justicia. Ante los medios de comunicación, la madre de Jacqueline hizo un llamado directo a quienes pudieran tenerla. «Ya hemos sufrido demasiado. Devuélvanme a mi hija», suplicó con la voz quebrada. La espera, sin embargo, estaba por llegar a un punto de quiebre. El 1 de abril de 2014, tras 405 días de angustia, las autoridades hicieron una llamada que marcaría para siempre a la familia. Jacqueline estaba muerta. Según la información oficial, sus restos habían sido hallados mucho antes, el 18 de septiembre de 2012, cuando apenas habían transcurrido 11 días desde su desaparición. No obstante, no fue sino 1 año y medio después que los peritos de medicina legal lograron identificarla plenamente. La noticia de que los restos encontrados pertenecían a Jacqueline dejó a sus familiares sumidos en una mezcla de incredulidad y dolor. No entendían cómo era posible que hubieran pasado tantos meses sin que las autoridades pudieran identificar el cuerpo. Ante estas dudas, el subintendente Jorge Duque ofreció una explicación. El estado en el que fue hallado el cadáver dificultó enormemente que los peritos lograran un reconocimiento rápido. Según relató, el hallazgo se produjo gracias a un cortador de caña llamado John Moreno, mientras trabajaba en un cañaduzal ubicado en la vía Ayumbo, que conduce al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Encontró restos humanos esparcidos entre la vegetación. En el lugar solo se localizaron algunos huesos, parte del cráneo y una cabellera negra. Junto a ellos, había unas prendas de vestir que, por su tamaño y características, hacían pensar que pertenecían a una niña. Estas ropas fueron mostradas a los padres de Jacqueline, quienes las reconocieron de inmediato como las que había usado su hija. Los peritos explicaron que las condiciones climáticas a las que estuvo expuesto el cuerpo, calor, humedad y lluvia, provocaron una descomposición muy rápida. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, informó que, al momento de la necropsia, ya no era posible establecer con precisión la causa de la muerte. El cuerpo había llegado al instituto el 18 de septiembre de 2012 y se le practicó la necropsia al día siguiente, pero ya estaba completamente esqueletizado. Lo único que pudieron determinar fue que se trató de una muerte violenta. Aunque no se pudo especificar el mecanismo exacto, tampoco pudieron confirmar si Jacqueline había sido abusada sexualmente. Sin embargo, el general Fernando Murillo, director general del Gaula de la Policía Nacional, señaló que, según su hipótesis, el motivo por el que Oscar habría acabado con la vida de la niña fue porque ella no lo dejó que se apartara de ella en algún momento. Tras analizar el lugar donde aparecieron los restos, concluyeron que no se trataba de la escena del crimen. Era un área muy transitada, por lo que resultaba improbable que allí se hubiera cometido el asesinato. Lo más probable, creían, era que Oscar le hubiera quitado la vida en otro sitio y luego se hubiera deshecho del cuerpo en ese cañaduzal. Para los padres, recibir la noticia fue devastador. Después de casi 2 años de búsqueda incesante, solo les entregaron una pequeña caja que contenía algunos restos de su hija. No había palabras para describir el vacío que dejó en ellos. Durante todo ese tiempo, habían albergado la esperanza de encontrarla con vida, recorriendo cada pista y siguiendo cada indicio, para descubrir al final que ya no había nada que hacer. Debido a que Flor y José eran personas de escasos recursos, se vieron en la necesidad de pedir apoyo a la comunidad para poder darle a su hija una cristiana sepultura. Amigos, vecinos y conocidos se unieron para ayudarles en ese momento tan doloroso. Así, pudieron cumplir la promesa que un día le habían hecho a Jacqueline, regresarla a su tierra natal. Lamentablemente, ese regreso no fue para verla cumplir sus sueños, sino para despedirla por última vez, en un acto cargado de emoción y lágrimas, rodeados de quienes la amaron y la cuidaron en vida. Pasaron casi 3 años antes de que la familia pudiera ver un avance real hacia la justicia. El proceso judicial fue largo y complejo, con varias audiencias en las que la Fiscalía 13 especializada de la capital vallecaucana
presentó las pruebas que lograron demostrar, en juicio oral, que Óscar Eduardo Cadavid, tío político de Jacqueline, la había llevado con engaños a dar un paseo en su vehículo y jamás la devolvió a casa. Finalmente, el 31 de enero de 2017, el Juzgado Primero Especializado de Cali dictó sentencia: 43 años y 4 meses de prisión por el delito de desaparición forzada agravada. A esta condena se sumó una multa equivalente a 3.874 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 360 meses, según lo dispuesto por el juez primero penal del circuito. Aunque la Fiscalía había solicitado la pena máxima, la abogada de la familia de Jacqueline anunció que apelaría la sentencia. Para sus seres queridos, existía la convicción de que Óscar no había actuado solo y que aún quedaban cabos sueltos por investigar. Tras conocer el fallo, Flor expresó que, si bien la condena no le devolvería a su hija ni borraría el dolor acumulado durante todos esos años, sentía que al menos se había dado un paso hacia la justicia. Reafirmó que seguiría luchando en memoria de Jacqueline y que no descansaría hasta que se agotaran todas las líneas de investigación. También manifestó su deseo de ayudar a otras familias que atravesaran la dolorosa experiencia de tener un ser querido desaparecido, guiándolas sobre dónde acudir, qué trámites realizar y, sobre todo, aconsejando a otros padres para que no dejen a sus hijos menores sin supervisión. Hoy, Óscar cumple su condena en la cárcel de Bellavista, en Cali. Desde su reclusión, ha rechazado dar entrevistas y continúa negándose a confesar la verdad sobre lo ocurrido con Jacqueline. Mientras tanto, Flor y José viven con la incertidumbre que supone no saber cómo fueron las últimas horas de vida de su hija. Su refugio está en los recuerdos felices que ella les dejó y en la esperanza de que el cielo exista, un lugar donde Jacqueline ya no sufra y donde su sonrisa siga iluminando a quienes la aman.